Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me acompañan los diputados del Parlamento de Canarias, también los compañeros consejeros del Cabildo, al que los agradezco también que estén hoy aquí conmigo. Bueno, disculpar que estoy un poco afónica, pero bueno, queríamos hacer esta rueda de prensa para aclarar las circunstancias que están en las noticias en los últimos días sobre las ayudas que se dieron al sector de plátano y sobre todo para tranquilizar a los agricultores afectados por estas ayudas. A mí me gustaría empezar posicionándonos en la época en la que se hizo este anticipo, que fue a partir de noviembre, fue trabajado a partir de noviembre del año 2021. Como saben, el 19 de septiembre pues, erupcionó el volcán en el Valle de Aridane, y a partir de ese día, pues justo el día siguiente ya estábamos reuniéndonos con todas las asociaciones, desde las cooperativas, las organizaciones de productores, a Cepalma, que tuvo un papel muy importante en toda la emergencia, y también a Asprocan para buscar soluciones del día a día. Recuerden que en aquel momento teníamos cuestiones tan complejas como cómo poder acceder a las fincas, los problemas con las redes de riego, los problemas con los invernaderos que estaban colapsando por el peso de la ceniza, el problema de la fruta dañada por las manchas de ceniza, es decir, teníamos muchísimas circunstancias que había que resolver día a día. Y como el volcán seguía y no tenía avisos de parar a corto plazo, la situación se estaba volviendo complicada para las familias que dependían del sector del plátano, porque muchas de ellas desde el 19 de septiembre dejaron de cortar cosecha, de cortar piña y de facturar por la producción agrícola, ¿no? Y se vino una situación en la que se acumulaban las deudas y no tenían ningún ingreso. En ese momento teníamos dos opciones, tal como dice el reglamento de ayudas europeas para catástrofe, esperar a que terminase el año agrícola del plátano y pagar las pérdidas de renta. Eso hubiese significado esperar, porque como saben, el año agrícola del plátano va de agosto a agosto, ¿no? Hubiese significado esperar hasta agosto del 2022 y luego esperar a que las organizaciones de productores nos enviasen los datos reales de comercialización, que tardan 1 o 2 meses, y luego tramitar las ayudas, con lo cual hasta diciembre del año 2022 no le hubiésemos pagado 1 euro a estos productores. Es decir, hubiesen estado 15 meses sin cobrar un duro, 1 euro. Esos son más de 450 días sin facturar. Creo que ninguna familia de productores de plátano del Valle de Aridane se hubiese podido permitir ese lujo, estar 450 días sin ingresar nada. Por tanto, la opción número 2 fue la que nos pidió el sector, las que nos pedían las organizaciones de productores, era buscar un pago anticipado que pudiese, en esa emergencia, pudiese dar liquidez a todo el sector del Valle de Aridane y que estas familias pudiesen seguir adelante en medio de esta emergencia volcánica. Y gracias a que tuvimos los fondos del Ministerio de Agricultura, que fue bastante sensible con nosotros, eso tampoco hay que olvidarlo, pues llegamos a un consenso con el sector para hacer estos anticipos. Estos anticipos, de los que tanto se ha hablado estos días, se hicieron con los técnicos de la consejería y con las organizaciones de productores, y se hicieron con los datos estadísticos que teníamos en ese momento, que eran los precios medios del plátano de los últimos 5 años, que era un dato estadístico pues bastante significativo, coger 5 años para sacar una media, y con los rendimientos medios de cada zona, teniendo en cuenta la superficie que tenía cada productor. Y además, no les dimos a todo lo mismo, sino que hicimos 3 zonas distintas. Por un lado, la zona, digamos, 0, la zona más afectada del volcán, que era la zona donde no se podía acceder, donde había problemas de invernaderos caídos, es decir, toda esa zona de la costa, de la zona del Manchón, de la zona de las Ollas, el Remo, toda esa zona fue la zona 0. Después, el resto del valle se entendió que iban a perder aproximadamente un 30%, por los informes técnicos que teníamos también de los técnicos que iban al campo, y hicimos una tercera zona de Fuencaliente y Tijarafe, que los técnicos estipularon que iban a tener una pérdida del 10% de fruta a causa de la ceniza que habían tenido. Recuerden que la ceniza no solo producía problemas de rozamiento en la fruta, sino también problemas de parición en las piñas cuando se acumulaban. Y esos fueron los anticipos que se dieron. ¿Qué ocurrió después? Bueno, entonces, lo que nosotros decidimos fue hacer ese anticipo porque entendíamos que era la única manera de poder proteger a las familias. Y creo que si lo tuviésemos que volver a hacer, lo volveríamos a hacer, porque eso permitió que las familias pudiesen seguir con una vida más o menos normal en medio de una emergencia, a tener a familias ingresando 0 euros. ¿Qué pasó después? En el año 2022 los precios se triplicaron, los precios del plátano, llegaron a precios históricos nunca vistos, y eso fue bueno para el sector. No hay que olvidar que el resto del sector en toda Canarias prácticamente triplicó los beneficios
ese año. Es decir, que fue un año excelente para el plátano. ¿Eso qué pasó? Que tuvo un efecto perverso en estas ayudas y pasó que algunas personas, algunos beneficiarios que sí habían vendido plátano, pues al final del año se vio, cuando hicimos el cálculo real de las pérdidas a partir del cierre del año, en agosto del 2022, pues se vio que habían cobrado más de lo que les correspondía, ya que habían tenido más beneficios de lo esperado. O, dicho de otra manera, habían perdido menos de lo esperado porque el precio había sido muy bueno. No sé si se explica. Sobre todo le pasó a personas, grandes tenedores o grandes propietarios que tenían fincas en la zona de exclusión, en la zona cero, que cobraron el 100% de las ayudas, pero que también tenían fincas en otras islas. ¿Qué pasa? Que la explotación agraria de un beneficiario comprende todas las parcelas que tengan, estén donde estén. Y eso lo pone la legislación, no lo decimos nosotros ni lo decidimos nosotros. Y eso también fue motivo de discusión cuando redactamos las ayudas, porque a algunas cooperativas no les gustaba esa idea, pero realmente es lo que pone la ley. Y lo que pone la ley es que si tú tienes una explotación agraria, incluye todas tus parcelas. Entonces, estas personas que cobraron el 100% por esas parcelas que estaban en la zona cero, como triplicaron sus ingresos en las parcelas de Tenerife o del Hierro, pues al final no tuvieron pérdida, al revés, tuvieron beneficios ese año. Y por tanto, tuvieron que reintegrar. Ese es el caso del mayor reintegro, que es solo uno, que son 100.000 euros. El resto de los reintegros son mucho menores. De los 1.200 afectados, prácticamente el 80%, 1.000, son menos de 5.000 euros lo que tienen que reintegrar, mucho menos de lo que se les dio. Y de esos la mitad solo tienen que reintegrar menos de 1.000 euros. Y bueno, es verdad que lamentamos que este hecho se haya dado porque perjudica a los agricultores, que viene dado por una cuestión que fue positiva para todos, que fue el crecimiento del precio, pero que creemos que el gobierno actual tiene que buscar las soluciones y las alternativas que existen para no afectar a estos agricultores en las devoluciones, en esos reintegros. Y fórmulas hay, lo que pasa es que hay que trabajarlas. Hay fórmulas que se basan en reintegro puro y duro, que se puede fraccionar, o que se pueden ser también compensaciones con futuras ayudas. Es decir, si usted tiene derecho a futuras ayudas, pues se le va compensando, incluso de forma fraccionada, lo que usted debe. Yo creo que fórmulas hay y que hay que trabajar esa fórmula en una gestión ordinaria de la consejería. Me gustaría recordar que desde el año 2018 ha habido más de 550 expedientes de reintegro en la Consejería de Agricultura, que se han ido gestionando. Yo misma he gestionado expedientes de reintegro de la época del señor Quintero, incluso he llevado declaraciones de lesividad al Consejo de Gobierno de la época del señor Quintero. No creo que me hayan visto en medios con esa cuestión. Nosotros hemos gestionado muchísimas cosas de anteriores y creo que nuestra política o nuestra visión de la política no es sacar cuestiones o afear a las administraciones anteriores, sino proponer soluciones a lo que nos encontramos. Y esto realmente es poner el foco sobre una cuestión que, sin ser menor, no es lo más importante ahora en el sector primario de la Isla de Palma. Nos enfrentamos a un montón de cuestiones. Es verdad que esto lo tienen que resolver, como tienen que resolver muchas otras cosas. Nosotros dejamos muchísimas cosas avanzadas en la anterior legislatura. Llevamos 2 meses exigiendo que todas esas cuestiones se echen para adelante. Hemos entendido que durante la época estival, pues ha sido una época del nuevo gobierno, pues comenzar a habituarse, ¿no? Y a posicionarse, pero que desde el mes de septiembre, estamos ya a final de noviembre, no hemos visto nada nuevo. No vemos nada nuevo, por ejemplo, ni en las páginas del Plan Valle, que era el punto de información de los afectados, que más cosa más democrática, más transparente que ponerlo todo en una página. Desde los borradores de decretos hasta las resoluciones de la ayuda, está todo ahí, para que cualquier interesado lo pueda ver. Pues les invito a que vean el Plan Valle. No hay nada nuevo desde el mes de abril, mayo. Y nos encontramos en un momento que los decretos hay que resolverlos. Desde hace 2 meses les pedimos que se reúnan con los afectados, no lo han hecho. Es verdad que hemos estado pesados con esta cuestión, quizás cansinos, pero no nos cansamos de exigir lo que creemos que es beneficioso para los agricultores. No queremos crear polémica, queremos que las cosas salgan y creemos en la política útil. Hemos tendido la mano al gobierno para ayudarlos en todo lo que necesiten, pero es verdad que hasta ahora no hemos visto solo estas cortinas de humo, que es echar la culpa al gobierno anterior y no aclarar lo que voy a hacer ahora. En el borrador de decreto que trabajamos, había cuestiones que eran interesantes y que además lo apoyaba el sector. Fíjense si lo apoyaban, que la semana pasada hubo un escrito de prácticamente todas las cooperativas apoyando las soluciones que daba el decreto, que eran, si no recuerdan, eran por un lado
poder participar en la reparcelación, los que estuviesen interesados. Por otro lado, poder no participar y recibir una compensación económica. Y, en tercer lugar, ir reconstruyendo lo que se pudiese reconstruir, que son los bordes de colada. De hecho, eso ya se está haciendo. Eso se hace gracias a unas ayudas del PDR que sacamos en la anterior legislatura. Y ya pueden ver que la verdad es que es una cuestión, yo creo que bastante positiva para todo el sector, que hay fincas que se están trabajando ya en los bordes de colada y que este verano ya tendrán plátanos sembrados en esa zona. Por tanto, hay una reconstrucción clara. Ese borrador tenía todas esas cuestiones y tenía el consenso de los afectados. Se ha hablado hasta la extenuación de problemas de inconstitucionalidad de estos decretos. Hemos aclarado que no hay problemas de inconstitucionalidad. Ha habido declaraciones del nuevo gobierno diciendo que no están de acuerdo con la reparcelación, pero no nos han dado un modelo alternativo. Nos han dicho que van a estar en Europa esta semana y agradecemos que por fin vayan a Europa. Yo estuve la última semana que estuve en la consejería, fui a Europa para intentar terminar de cerrar las ayudas del POSEI. No olviden que las ayudas del POSEI, Europa las condiciona a un plan de reconstrucción que lidere el Gobierno de Canarias. Y eso fue lo que fuimos presentando durante la anterior legislatura. No sabemos lo que van a presentar ahora, pero si vamos a hablar de que haya una reconstrucción individualizada, eso no casa con que sea un proyecto de reconstrucción liderado por el Gobierno de Canarias. Y sobre todo van a llevar algo a Europa que nadie sabe lo que es, ni siquiera los afectados, que son los primeros que deberían saber de qué están hablando, porque están jugando con sus garbanzos. No entendemos que vayan a Europa a presentar un modelo sin antes haberlo presentado a los afectados. Sabemos que la semana pasada hubo un amago de reunión, pero con las plataformas de afectados. Yo creo que en este caso, con el decreto agrícola, las reuniones deben ser con los agricultores, porque las plataformas no representan a los agricultores. Esto yo creo que tienen que hablarlo con los más de 300 familias, como hacíamos nosotros. Hacíamos reuniones en varias sesiones, cada vez que hacemos reuniones, para poder que estuviesen todos los afectados, que pudiesen preguntar, que pudiesen opinar, y de alguna manera que fuese una cosa participativa y transparente. Por tanto, nosotros creemos que tenemos que impulsar esa cuestión de los decretos. Y finalmente, también hay otra cuestión que es importantísima y de la que tampoco se habla, que es el pago de las ayudas de pérdida de renta de este año, la que corresponde a agosto del 2022 a agosto del 2023. Y esas pérdidas de renta ya están calculadas. El Gobierno de Canarias se excusa en que el Gobierno de España no ha mandado los fondos para pagarlos, son entre 3 y 4 millones de euros, porque nosotros calculamos antes de irnos de la consejería, y nosotros le pedimos al Gobierno de Canarias que los anticipe, los fondos. Entendemos que ese nivel de fondos no va a ser un problema para el Gobierno de Canarias. Nosotros lo hicimos con las ayudas del PDR, que eran 25 millones de euros, y una parte la anticipamos nosotros, y luego ya el Gobierno de España nos abonó esa diferencia, y ahora creemos que también es una petición del sector, es una petición de los afectados, que después del año que hemos tenido con precios de ruina, pues se encuentran en una situación muy delicada, y creemos que, por tanto, no tenemos que desviar el foco ni la atención de la importancia de desarrollar esos decretos y de hacer esos pagos de indemnizaciones. Volviendo a las acusaciones que nos hacen desde el nuevo Ejecutivo, hay algunas cuestiones que también me gustaría aclarar. Nos han acusado de haber hecho una chapuza, de haber improvisado, de haber corrido demasiado, pero la realidad es que estábamos en una emergencia. Hicimos una convocatoria que fue hecha por los técnicos de la consejería, consensuada con el sector, revisada por los servicios jurídicos de la consejería, revisada por la Intervención General del Gobierno de Canarias, es decir, bien trabajada. Nos acusan también de ocultar esta situación al sector. No es cierto, desde el mes de enero hemos estado trabajando estas circunstancias con las cooperativas, también dentro de la consejería, con el Servicio de Reintegros, con la Dirección General de Agricultura, con los servicios jurídicos, con lo cual sí que se empezó a trabajar esta situación para dar una solución a los afectados. Nos acusan de que queríamos engañar al sector porque no sacamos esas devoluciones en las resoluciones finales. No es verdad, la resolución final aparecían los que tenían derecho a pago, porque era una resolución de derecho a pago, por eso no aparecían las devoluciones. Pero el sector era consciente de ello porque en las reuniones se lo transmitíamos. Y lo peor de todo es que nos acusan también de habérselo escondido al nuevo Ejecutivo, y no es cierto. En las reuniones de transferencia de la cartera también se tocaron estas cuestiones, no solo eso, sino
Parte del equipo nuevo, equipo directivo de la Consejería de Agricultura, son antiguos funcionarios de la Consejería de Agricultura, nada más y nada menos que la antigua jefa de servicios jurídicos que supervisó todas estas ayudas de convocatoria, que supervisó toda la cuestión, que además es conocedora de toda la convocatoria, de cómo se hizo el procedimiento y también de los problemas que se generaron por este exceso de precio. Y también el viceconsejero del señor Quintero era el jefe de sección de las ayudas del plátano, que fue la sección que nos dio parte de los datos para hacer estas cuestiones técnicas. Tengo que aclarar que son dos funcionarios, creo que de muchísimo nivel, y la verdad es que a los que tengo que agradecer, que nunca tendré palabras para agradecerles el trabajo que hicieron durante los últimos 4 años. Ellos y el resto de técnicos de la consejería, porque recuerden que estos 4 años han sido unos 4 años, ahora nos olvidamos, pero pasamos el COVID, el incendio del Paso, que hicimos unas ayudas específicas en la consejería, las ayudas del volcán, las ayudas del PDR para reconstruir. Todo eso lo hicieron los técnicos de la consejería, aparte de su trabajo ordinario, es decir, que tuvieron que sacar, digamos, un sobreesfuerzo y una dedicación especial para poder sacar todas estas ayudas. Yo creo que toda esta polémica que parece que van tendentes a sacarnos los colores o a afear la gestión del anterior ejecutivo, no solo nos afectan a nosotros, afectan también a los trabajadores de la consejería, a esos incluso que están en el nuevo equipo directivo del señor Quintero, también al sector que trabajó con nosotros y que también me han transmitido su malestar por estas cuestiones, muchos dirigentes de cooperativas y de organizaciones de productores, también incluso agricultores que nos han mostrado su malestar por esto y sobre todo nos preocupa que se ha dado una señal a unos agricultores que están pasando un momento muy complejo en el sector platanero, no solo en La Palma, sino en toda Canarias, con una crisis de precios nunca vista, porque si el año pasado tuvimos precios históricos de 1,50 €, este año estamos en precios de 0,30, es decir, 5 veces menos el precio del año pasado. Y si bien no fuimos capaces de prever que del año 2021 al 2022 el precio se iba a triplicar, tampoco el año pasado nadie pudo prever que iba a bajar 5 veces el precio, como tampoco sabemos qué precio vamos a tener el año que viene. Dudo mucho que ni Asprocan, ni ACEPALMA, ni las cooperativas, ni la Consejería, ni Coalición Canaria sepan cuál va a ser el precio del año que viene, porque eso es imposible, porque el mercado se regula solo, porque depende de muchísimos factores, depende de la oferta que haya y de la demanda que haya, y eso a su vez depende de la temperatura, de las temporales, de los hábitos de consumo, de los precios de la banana, es decir, dependen de tantos factores que es imposible prever eso. Bueno, dicho esto, tampoco me quiero alargar más. Lo que me gustaría es, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues estamos a disposición para aclarar todo lo que ustedes estimen oportuno. Sí, no tenemos números, pero es verdad que empezamos a hacer esas entrevistas personales incluso durante el año 2023. Pusimos a disposición las oficinas de GESPLAN para hacer entrevistas personales con cada uno de los afectados después de las reuniones que teníamos. Y la sensación en todas esas reuniones es que la mayoría estaba a favor de esta reparcelación. Es verdad que nosotros éramos conscientes de que había también muchas personas mayores que quizás por motivos de la edad es evidente que una persona con 70 años quizás no tiene el ánimo de volver a empezar y por eso incluimos en el borrador de decreto varias opciones, es decir, poder participar o no poder participar. Eso lo hicimos para abrir el abanico de opciones, para reducir la posible conflictividad, porque se habla ahora de que podría tener recursos este decreto. Claro que puede tener recursos como cualquier decreto, es decir, cualquier cosa puede tener recursos, cualquier acto administrativo. Pero intentamos hacer un decreto lo más amplio posible para meter a todas las sensibilidades posibles. Y esas pasaban por el que quiere reparcelar conjuntamente, el que no quiere y quiere abandonar la actividad y jubilarse, que era el caso de las personas mayores, y el que tenía ya interés por empezar a reconstruir en los bordes de colada. Digamos que eso creo que incluía prácticamente al 100% de las personas. No lo sé, en principio no lo sé porque no conozco el detalle del resto de las ayudas, pero a priori la mayor parte de las ayudas que se dieron en el resto de áreas fueron los 60.000 euros del Gobierno de España, que eso no tiene ningún problema porque es una indemnización directa. Asimismo, los 30.000 euros del Gobierno de Canarias tampoco, como los 10.000 euros del Gobierno del Cabildo de La Palma. Otras ayudas como las ayudas de emergencia, las ayudas de alquiler, las ayudas de enseres, todas esas iban a base de justificarlas, ¿no? Sobre todo las de alquiler.
justifica, aunque tienen que pagar un alquiler y se le da la ayuda. Si no creo que tenga problemas más allá de eso. Es decir, que no creo que el resto de ayudas tenga este tipo de problemas. Este fue porque fue un anticipo, que creo que fue la única ayuda que se dio así, y se hizo porque no podíamos esperar hasta finales del año siguiente. Fue un anticipo que se hizo, y si el precio del plátano hubiese seguido como había sido el resto de los años, no hubiésemos tenido este problema. Pero tampoco hubiese sido beneficioso para el sector, porque ese año el sector, digamos que tuvo grandes beneficios. Que el hecho de que el precio se triplicara, tenemos que pensar que para el sector fue beneficioso, para el sector en general, no para algunos beneficiarios de estas ayudas. Pero bueno, esto digamos que es una cuestión que hay que resolver y buscar la solución para que no afecte a los agricultores. ¿Diputada? Sí, nos preocupa porque la Comisión Europea nos pedía tener un plan de reconstrucción que fuese liderado por la administración local, por el Gobierno de Canarias. Y eso era una cuestión que desde el principio entendimos que era necesario que cumpliésemos y que como Gobierno de Canarias diésemos las muestras y las pruebas de que íbamos avanzando en ese plan de reconstrucción. Por eso hicimos primero un estudio de viabilidad para ver si era posible reconstruir sobre la lava. Y ese estudio de viabilidad, que nos llevó bastantes meses, que era estudiar no solo la parte técnica, sino la parte económica y la parte medioambiental, porque no hay que olvidar que también había que buscar tierra que luego colocar en esas zonas para hacer las sorribas. Ese estudio se llevó a la Comisión Europea como primer paso. Le dijimos, miren, hemos hecho el estudio y es viable. El segundo paso fue llevar el borrador de decreto ley, que fue en marzo, le llevamos el borrador de decreto ley, y le dijimos, mire, tenemos este borrador de decreto ley, es decir, ya tenemos la herramienta jurídica, el instrumento, para poder hacer lo que te trajimos, ese anteproyecto de reconstrucción sobre la lava. ¿Y qué riesgo se corre ahora, diputada? La Comisión Europea es una comisión seria que necesita realidades o pruebas de que vamos a hacer una reconstrucción seria, de que va a haber un consenso y de que va a haber un trabajo hecho organizado, ¿no? Yo tengo la preocupación, pero espero que no pase esto, pero tengo la preocupación de que si se da vía libre y que cada uno, digamos, se busque la vida en determinadas convocatorias sucesivas del PDR y que no haya un proyecto común, pues que la Comisión Europea no mantenga estas ayudas sine die. Nosotros lo que habíamos trabajado con la Comisión Europea, porque entendemos que no te puede mantener la ayuda X años, sino, bueno, cada 2 años revisar la ayuda, ¿no? Es decir, revisamos la ayuda en función de los objetivos alcanzados, de manera que le damos la garantía a la Comisión Europea que se dan ayudas, pero a cambio se está reconstruyendo. Y como sabemos que la reconstrucción no va a ser un proceso corto, va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, por diversas cuestiones, incluso por cuestiones de temperatura, ¿no? de determinadas zonas. Por eso el compromiso del anterior Ejecutivo con la Comisión Europea es: vamos a hacer un proyecto de reconstrucción serio, avalado por los técnicos, y un compromiso del Gobierno con la Comisión Europea de que esto va a salir para adelante, que los agricultores están comprometidos a reconstruir, de que hay un acuerdo entre todos para sacar esto adelante. Yo no lo sé, porque nunca se ha dicho 14 años. Nosotros hicimos los cálculos en el borrador de decreto. Si se hacen los cálculos de lo que tarda cada uno de los procesos, digamos también con la ley de reparcelación, se tardaría unos 3 años entre que se hacen los proyectos de reparcelación, los proyectos técnicos, y se podría empezar a trabajar en 3 años en lo que es la reparcelación. Es decir, que yo creo que son datos infundados que han salido de forma, pues no sé cómo decir, con un poco de mala fe. No se podía hacer una estimación porque todavía no teníamos los resultados de un estudio de mapa de temperaturas que contratamos el año pasado al IGM, a Involcan, y que estaban haciéndose este estudio de mapas de temperatura, porque evidentemente se podría empezar por determinadas zonas, pero otras zonas habría que dejarlas para más adelante porque había problemas tanto de tubos volcánicos como de temperaturas altas. Fallos todo el mundo puede tener. Yo les digo, el único que no hace fallo es el que no trabaja. Yo les podría contar una anécdota de una vez que tuvimos que evacuar un laboratorio porque se me cayó un bote de un producto y lo que me dijo mi jefa fue: si es que no hubiese estado haciendo nada, no hubiese pasado esto, no te apures, ¿no? Es decir, que el que trabaja es el que tiene fallos. Pero visos ilegales no debería tener, porque estuvo revisado por los servicios jurídicos de la Consejería y estuvo revisado también por la Intervención General. Es decir, todas las convocatorias de ayuda tienen todos unos procedimientos de filtros legales para evitar que tengan problemas posteriori. ¿Que puede tener alguna vez? Pues siempre puede pasarte que alguna convocatoria tenga alguna pega. Pero bueno, en principio esto no tiene ningún problema. No, en realidad no, perdón. Se subvencionó solo en las parcelas de La Palma.
con un distinto grado en función de dónde estaban, ¿no? Se subvencionó el 100% en zona cero. En Tenerife no se subvencionó ninguna explotación, ninguna pérdida de las fincas de Tenerife. Lo que pasa es que esa persona que tenía una explotación con varias parcelas, al final esa persona se calcula las pérdidas de renta de la persona, y la persona tiene una explotación, y la explotación tiene una finca aquí y otra finca en Tenerife. Pero no es porque lo decidiéramos nosotros, sino porque la normativa lo establece así. Es decir, esas personas eran conocedoras, porque fue una cuestión también que se habló con las organizaciones de productores, porque se sabía que había unos casos así. Por tanto, eso se sabía. Y bueno, yo creo que volveríamos a hacerlo si estuviésemos otra vez en noviembre del 2021, porque la opción era dejar a las familias sin recursos o hacer un anticipo. Volveríamos a hacerlo porque esa fue la manera de que las familias pudieran salir adelante. Que hubo un pequeño desfase en los precios, que haya un pequeño desfase en lo que recibieron, pero piensen que el 40% tienen que devolver menos de 1.000 euros, que se puede hacer de forma fraccionada. Yo creo que no, que el beneficio fue mayor que lo que se pueda perjudicar ahora. Lo que sí me gustaría aclarar es que las personas, los pequeños propietarios de las zonas más afectadas que no han facturado nada, que no han cortado nada, estas personas no van a tener que devolver nada. Y los pequeños productores de las zonas más afectados, los que peor estaban en esa época, no van a tener que devolver nada.